Revistagroyanos.com, semillero de opinión. En la vía a Puerto López y entrando por la vereda Santa Rosa, vamos a visitar una experiencia harto positiva en términos de producción, de productividad e incluso muy benéfica para el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Allá vamos. No obstante, la finca que vamos a visitar está dentro de la municipalidad de Villavicencio. El acceso a ello tiene algunas dificultades. En anteriores ocasiones hemos visitado Tanané, la finca donde está ubicado de muchos años atrás el desarrollo de una técnica que genera muchos beneficios. La labranza de conservación, la siembra directa. Pero en esta ocasión queremos hablar de manera más directa, mejor dicho, cómo es que se viene implementando esta técnica, que hay que decirlo, no es que sea nueva, ni se está descubriendo el agua tibia. Los argentinos han sido pioneros en esto, más de 32 millones de hectáreas con esta tecnología que hoy en día se ha irrigado a extensas y lejanas regiones, en Rusia, en África, en Europa. Pero insisto, los pioneros siguen siendo los argentinos. Guillermo Reina, ¿cómo le está yendo con esto? ¿Cómo empezó usted con esta inquietud? Tengo que decirlo también, con esta goma. Sí, no, yo empecé mirando que cuando a mí me gustaba mucho trabajar el suelo, es decir, rastrear y rastillar, y desde muy joven, pues, era tractorista, tenía tractor y tractorista, pero me encantaba preparar el suelo y me parecía que entre más rastilladas y que quedara el suelo espolvoreadito, me parecía mejor, me gustaba. Pero después me di cuenta que cada vez que llovía, todo eso que quedaba encima, que es la capa orgánica, se iba por los drenajes y entonces el suelo cada vez iba perdiendo más capa orgánica. Y cuando era en el verano que preparábamos los suelos, esa nube de polvo que se ve cuando uno pasa y ve un tractor trabajando, eso también es capa orgánica que se iba para otro lado. Entonces, entre más preparaba uno los suelos, más los estaba haciendo pobres porque estaba perdiendo la capa orgánica que tenía. Pero su merced tuvo maestros, los mismos argentinos, e incluso a esta finca vino el maestro Crobeto, que creo que es de los principales impulsores e investigadores de esta técnica. Cuando yo me di cuenta de eso, también empecé a obtener la señal de un canal argentino, el Canal Rural, y me di cuenta que allá estaban ya haciendo la agricultura para no destruir el suelo, agricultura de conservación. Ellos la llamaban siembra directa, cero labranza, y los brasileños planteo directo. Entonces, como ellos estaban en eso, yo empecé, y vino un brasileño a dictar una conferencia al ICA, y yo, cuando era ICA y Corpo ICA en una sola, yo era el único que preguntaba en eso, porque yo estaba también con el mismo... ¿Estaba inquieto? Con la misma visión de ellos, estaba inquieto por eso, y el único que preguntaba, entonces fue cuando me invitaron a Brasil. Y de ahí empecé a conocer qué es lo que estaban haciendo ellos, y con unas organizaciones como la de Brasil y APRESID de Argentina de siembra directa, pero el papa de la agricultura de conservación era Carlos Crobeto, un chileno, ¿sí? Un chileno que es el que más sabe en el mundo y fue el que hizo que los argentinos empezaran a sembrar en eso. Fue el maestro de todos nosotros y viajó por toda Latinoamérica haciendo eso. Pero en el fondo los primeros que empezaron fueron los gringos, pero ellos no lo siguieron, y Crobeto, que había estudiado en Estados Unidos, tomó la visión y se la llevó para Chile, pero la empezó a dictar conferencias en Argentina, y los argentinos le copiaron la idea y son los más grandes impulsores en el mundo de esta siembra directa. Hasta ahí muy bien, dijéramos en la parte teórica, pero en la parte práctica, ¿cómo empieza Guillermo? ¿Tiene sembrado maíz? ¿Corta ese maíz? ¿Y cómo empieza a manejar, a tratar esa soca que queda de esa gramínea? Bueno, en ese tiempo era las sembradoras azules, en este momento me olvida el nombre, pero todo el mundo sembrábamos con maíz con esas sembradoras, pero esas no podían penetrar para sembrar sobre la soca que hubiera anteriormente. Entonces, en la costa, en Córdoba, estaban algunos tratando de hacer en algodón esa agricultura. Había 2 o 3 agricultores que lo estaban haciendo y le ponían unos discos curvos.
y decían que con esos curvos podía uno adaptar las sembradoras para sembrar la siembra directa. Es decir, que esta siembra directa requiere una sembradora especial. Correcto, esa es una sembradora. Nosotros adaptamos en ese momento la sembradora especial. Y aquí quiero hacer un reconocimiento muy grande a un investigador de Corpoica llamado Samuel Caicedo, que desafortunadamente desapareció con esta enfermedad nueva, pero él fue el que consiguió una sembradora que Corpoica o el ICA tenía en la sabana de Bogotá, que era de siembra directa de fabricación alemana, y entonces él dijo que la tenían y la trajeron y empezamos a hacer agricultura él y yo para hacer la siembra directa, y él como investigador y yo como agricultor de experiencia, pues sacamos adelante eso, y eso fue un gran ejemplo para la región y para parte del resto del país. Cortamos el maíz, también podemos decir que cortamos el arroz. ¿Y cómo se hace esa siembra? Con una sembradora que, si bien es cierto, es especializada o adaptada para dicho menester de la siembra directa. Entonces repito y me devuelvo, corta el maíz, corta el arroz y siembra la semilla de otro cultivo, ojalá completamente diferente. Si es una gramínea, ojalá sembremos después una leguminosa. Sí, correcto, eso se llama rotación, y eso para mí ha sido excelente. Yo aquí pues no conozco enfermedades ni en el maíz ni en la soya. No quiere decir que no hayan llegado, sino que yo siempre en el maíz y en la soya hago una aplicación preventiva de fungicidas. Pero yo considero que la rotación nos ayuda mucho porque rompe los ciclos de malezas, de plagas y aún de enfermedades. Esa rotación yo la considero muy importante. Bueno, pero después de esa soca empiezan a salir malezas, y es más, esa misma soca puede generar nuevas plántulas. Sí, correcto. Entonces ahí es cuando se aplica el glifosato. Mucha gente no les gusta que se aplique el glifosato porque es que produce muchas enfermedades, muchas cosas, pero a los que producimos maíz, soya y arroz, o sea, producimos alimentos, a nosotros, yo llevo ya 28 años y aplicando con los tractores y nunca hemos tenido problemas con eso. En cambio, con ese herbicida glifosato se dejan de usar 3 o 4 herbicidas de los otros que son más nocivos para la agricultura y para la tierra. Es decir, que con un solo herbicida, con el glifosato, obvia usted la utilización de más herbicidas. Sí, correcto. Lo mismo y ahora más con el maíz transgénico y los cultivos transgénicos con mayor razón, porque entonces se están dejando de utilizar 4 o 5 herbicidas y también se deja de utilizar insecticidas organofosforados que le hacen mucho mal. En cambio, la transgénesis se le aplica a la semilla, el Bacillus thuringiensis, que es de la naturaleza, y no se aplican organofosforados. Entonces la gente como que no ha estudiado, no conoce bien, porque no siembran, sino se sientan en un escritorio a imaginarse cosas, pero los que hacemos los cultivos, los que producimos, sabemos que es mucho el beneficio que presenta el glifosato y los cultivos transgénicos. Es decir, que contradictoriamente, para aquellos ecologistas con posiciones excesivamente cerradas, esa llavería glifosato más transgénicos están generando más agricultura, más producción, más productividad. Eso se ha demostrado en el mundo. Que se producen mucho más alimentos y más saludables, porque sin tanto organofosforado que se le aplican a los otros, son más saludables, y para el agricultor es más rentable. Porque imagínense que aquí están diciendo transgénicos no se pueden sembrar cuando todo lo que importamos en maíz y soya, los millones de hectáreas que importamos de maíz y soya son transgénicos. Todo lo que se trae del exterior es transgénico. Entonces no lo podemos sembrar, pero sí no tenemos que comer. Podríamos concluir y resumir de que lo uno va con lo otro. Es decir, cero labranza, agricultura de conservación, ¿sí? Siembra directa, sin rotación de cultivos, pues poco y nada se avanza. Sí, no se avanza, pero tampoco quiere decir que solo en la agricultura de conservación es que hay que hacer la rotación. Puede ser en la agricultura tradicional, con rastras, con rastrillos, con arados. Si no se rota, también no trae ningún beneficio, más bien trae un retraso, y hay que pensar que los lotes de uno o la finca de uno tiene que ser para muchos años de agricultura, no para 1 o 2 y ganarse un poco de plata, sino esto que sea conservación y mejoramiento del suelo.
Ante el problema recurrente y ya casi que crónico con la siembra de arroz y especialmente la siembra de arroz en grandes hectáreas y con nombre propio, hay que decirlo, en el Casanare, algunos están pensando en la opción de sembrar soya allá en esa sabana de nuestro departamento vecino. ¿Será una buena opción? Pues yo pienso que es casi seguro que no, porque si lo van a sembrar en lotes de arroz y sabemos que las sabanas del Casanare son inundables, entonces la soya no aguanta agua ni mucho y con muy buenos drenajes. Entonces si siembran en lotes que les produce muy buen arroz, pero que no tienen drenajes y no son francoarenosas, pueden perder la plata, porque yo sé que se hace porque la soya, después de muchos años, el precio internacional está lo más alto, entonces la gente piensa que con soya va a ganar mucha plata, pero tienen que tener cuidado. Únicamente en el Casanare debe haber lotes donde se ha sembrado maíz, y si se da buen maíz y hay buenos drenajes, sí se puede sembrar soya, pero en lotes que son muy buenos para arroz no se debe sembrar soya. La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Llano Acial ha venido acompañando a Guillermo Reina en todo este proceso. ¿Es viable que vengan propios y visitantes a conocer esta experiencia para que ojalá se difunda a lo largo y ancho del país, de la Colombia agropecuaria? Yo estoy muy agradecido con la Asociación de Ingenieros Agrónomos porque me han estado acompañando y me están ayudando, y cualquier error que trate de cometer me han ayudado a corregirlo. Entonces vivo muy agradecido. Ojalá la mayoría de los ingenieros agrónomos se acercaran hacia él para saber que este tipo de agricultura va a tener mucho éxito en el país, y invitar no solo a los agrónomos sino a agricultores del resto de llano y también de otras regiones del país que vengan a ver este tipo de agricultura, porque es una agricultura donde se gasta menos dinero en la implementación, porque se evita un poco de preparación de suelo, y con herbicidas y una buena sembradora, una sembradora de siembra directa, gana uno plata porque los costos de producción son más bajos. Qué bueno que haya llegado a esa parte prosaica, podemos decir. Menos combustible, menos desgaste del tractor, menos utilización de semillas, y también hay que decirlo, mejor y casi que mejoramiento de ese sustrato vital para el desarrollo de nuestras actividades, el suelo. Que lo más importante que es el suelo, porque es el suelo, la gente cree que es algo por ahí, terreno, no. El suelo es un generador de vida, pero importantísimo, con mucha biología dentro de su seno y que produce todos los alimentos que la humanidad necesita. Entonces es muy importante conservar el suelo. Por si no entendieron, en última, ¿qué es la cero labranza? La siembra directa es introducir directamente la semilla del cultivo que se va a instalar. Esa semilla se introduce sin arar la tierra, incluso con la maleza, y también con el cultivo, y dentro del cultivo y en la soca de la cosecha del cultivo anterior. Así de sencillo, pero así de claro también. Un audiovisual tiene sus limitaciones. En pocas palabras y en pocas imágenes tratamos de explicar lo que es la labranza de conservación, la siembra directa. Quienes quieran aprender más sobre